Buenos días, ingenieros y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 2. El día de hoy les vamos a hablar sobre las conexiones. Yo les estaré hablando de los conectores internos, que también se les denomina a las fichas o zócalos integrados en la superficie del motherboard para conectar diferentes dispositivos y otros elementos. Los tipos de conectores internos son: está el ATX de 24 pines, que significa tecnología extendida avanzada. El cable ATX de 24 pines o conector principal de la placa base es uno de los cables que necesitas para conectar a la placa base de tu PC. Este cable utiliza un conector grande de 24 clavijas, que es el conector más grande que se encuentra en la fuente de alimentación. EPS12B. El conector EPS12B se trata de un conector de 8 clavijas que tiene la misma función que el anterior, es decir, que para proporcionar la corriente eléctrica al CPU del sistema, dado que tiene 8 pines en lugar de 4, es capaz de proporcionar más corriente. No todas las fuentes de alimentación y todas las placas base vienen con este conector. Algunas fuentes de alimentación, el conector EPS12B, se obtiene al juntar dos conectores ATX12B. Si tu placa base y o tu fuente de alimentación tienen este conector, utilícelo en lugar del ATX12B. PCIe significa componente periférico interconexión express. Se trata de un bus, que en informática es como que se le llama al conjunto de conexiones físicas que se utilizan para conectar componentes de hardware entre sí, para que se comuniquen. El PCIe comenzó a introducirse en el 2004 y es la evolución del puerto PCI creado por Intel en 1991. Los tipos de PCIe. Está el PCIe X1, que tiene un carril, 18 pines y mide 25 milímetros. El PCIe X4 tiene 4 carriles, 32 pines y 39 milímetros. El PCIe X8 tiene 8 carriles, 49 pines y 56 milímetros. El PCIe X16, 16 carriles, 82 pines, 89 milímetros. El CPU fan, conector para el ventilador del CPU. Este conector para el ventilador se encontraba en los primeros PC. No obstante, se ha ido actualizando con el tiempo para soportar PWM y control por rangos. Su nombre nos indica que es el conector donde debemos conectar el ventilador del disipador para el procesador, o en su defecto los ventiladores de alrededor si hemos montado el sistema I/O en nuestro sistema. El chapfan o CPU SIS se trata de conectores que se utilizan para conectar el resto de ventiladores distribuidos por la caja, y por tanto nos sirven para conectar los ventiladores superiores, traseros o frontales. En los inicios solo se podrían ser regulados por voltaje, pero en la actualidad han ido evolucionando hasta las capacidades de los conectores del CPU fan. Pero careciendo del sistema de control de temperatura, debido a que vamos a poder colocar varios ventiladores en nuestro PC, nos encontramos con varios de ellos en cualquier placa base. Puerto GP. En informática, puerto G es puerto de gráficos acelerados. Es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Es un puerto desarrollado por Intel en 1996 como la solución de cuellos de botella que se producía en la tarjeta gráfica. Usaban el bus PCI. El conector FDD o floppy, una unidad de disquete o disquetera, que se utiliza para leer y escribir datos de disquetes. Pueden ser internas, están integradas en una carcasa de un ordenador, y externas y tienen su propia carcasa y están conectadas al ordenador a través de un cable. SAT, Serial ATA, SATA o SAT. Es una interfaz de bus de computadores para la transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos, unidad de estado sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Conector M2.
M.2 y anteriormente conocido como NGFF, factor de forma nueva generación, es una especificación para la amplificación con tarjeta de expansión interna de ordenadores y conectadores asociados. Sustituye al estándar MSATA que se utilizaba en la ranura física PCI Express, Minicard y sus conexiones. Las especificaciones de M.2 son más flexibles, lo que permite diferentes longitudes y anchos módulos, así como unido a la disponibilidad de interfaces más avanzadas, hacen al estándar M.2 más idóneo que el MSATA para las unidades de estado sólido en general, para su uso de dispositivos más pequeños como ultrabooks o tabletas en particular. Conector CD-IN para conectar la salida del audio o CD-ROM o DVD directamente a la tarjeta de sonido de la placa base. De esta manera, si insertamos un CD-ROM o DVD de audio, se escucharía el sonido por los altavoces conectados a un ordenador. Conector RGB y ARGB. El conector ARGB está formado por 3 pines, proporciona 5V de corriente eléctrica por un circuito integrado que ofrece múltiples opciones de iluminación. El conector RGB está formado por 4 pines, proporciona 12V de corriente eléctrica, solo permite un solo color en el componente RGB. Conector panel frontal. En esto se conectan los interruptores frontales de encendido y reset. Las luces de estado encendido y de actividad, los de los discos duros, tienen un aspecto idéntico a los conectores COM, solo que en este caso suele venir definido como F-panel y en ocasiones tienen un dibujo cerca de la distribución de los pines. Conector TPM. Las siglas TPM vienen del nombre del módulo de plataforma de confianza. Se trata de un pequeño chip que debe de venir instalado en la placa base de tu ordenador. En este chip es un criptoprocesador seguro que sirve para almacenar las claves de cifrado de Windows y proteger así la privacidad de tus archivos más sensibles. El socket. El socket es una placa base, es el sitio donde se instala el procesador, ya sea AMD o Intel. El socket proporciona el único lugar donde se puede instalar un procesador o una placa base, y existen multitud de sockets diferentes. Prácticamente cada nueva arquitectura de los procesadores aparece un socket, siendo habitualmente incompatible con sockets anteriores. Un dato curioso de los sockets es que en el caso de AMD este elemento incorpora los huecos donde se insertan los pines del procesador, mientras que en Intel es al contrario. Slot o ranura RAM. Un slot, también que es llamado como slot de expansión o ranura de expansión, es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a la tarjeta adaptadora adicional o de expansión, los cuales son DIMM, SIMM, DDR, DDR2 y DDR3. Molex de 4 pines. En este conector daba servicio a muchos componentes de PC, especialmente a los discos duros de DVD, CD-ROM, tarjetas de expansión, etc. Podríamos encontrarlo por todos lados, pero ahora ha sido sustituido por el conector SATA principalmente. El conector Molex de 4 pines es muy estándar en el mundo de los discos duros, periféricos y estas cosas, pero también estupendo para conectar a los proyectos. Los dejo con mi compañera Cristi Lima, que ella le va a hablar de los conectores periféricos. Vamos a definir lo que son conectores periféricos. Su concepto se refiere a las conexiones externas, también se les suele llamar puertos, en que se permite conectar dispositivos periféricos a la computadora. ¿A qué se refiere periféricos o a la periferia? Pues que está alejado de su centro, que no es necesario tener conectado todo el tiempo estos dispositivos. Vamos a hablar sobre el puerto paralelo.
Este también es conocido como un puerto de impresión que fue utilizado para conectar la impresora al equipo informático. Este conector tiene 25 pines de conexión. En las placas madre suele estar el conector hembra y en los cables disponen de los conectores machos. Hoy en día se ha sustituido este tipo de puerto y nosotros, como podemos observar, se está utilizando lo que es el puerto USB para conectar las impresoras a los equipos informáticos. Ahora vamos a hablar sobre el puerto PS2. Toma su nombre debido a la serie de computadoras IBM Personal System que fue creado por IBM. Este puerto PS2 es utilizado para conectar el ratón y el teclado al equipo informático. Las placas bases disponen de dos puertos PS2. Si podemos observar, el de color verde es para conectar el ratón y el color púrpura es para conectar el teclado. También otras placas madres suelen venir una combinación de los dos, que sale mitad verde y mitad púrpura, que significa pues que integra estos dos dispositivos, tanto ratón como teclado. En la actualidad, la placa base, algunas conservan dichos conectores, pero como ya sabemos, todo hoy está cambiando. Los modelos de la computadora están siendo fabricadas para que el usuario se le facilite mejor y ya no se utiliza este puerto PS2, sino que el puerto USB para conectar los periféricos al equipo informático. Ahora vamos a hablar sobre el conector bus serie universal, o más conocido por todos nosotros como USB. Este es un estándar utilizado para conectar dispositivos al equipo informático. Nosotros ya tenemos un amplio conocimiento sobre este conector. Esto nos permite conectar el dispositivo sin apagar la computadora, suministrar alimentación al dispositivo que se inserte a través del cable. ¿Y qué más? Se pueden conectar en este puerto USB, se puede conectar ratones, teclado, impresora, escáner, cámaras digitales, agendas electrónicas y entre otros. Vamos a hablar sobre el conector perdón, IEEE 1394. Este es conocido mayormente como FireWire y este es un tipo de conexión de entrada y salida de datos en serie a gran velocidad. Generalmente se suele utilizar en dispositivos de almacenamiento, videocámaras y cámaras digitales a la PC. Se suele utilizar esta interfaz en vez del USB, ya que cumple con ciertas características eh, que el usuario quisiera. En este caso, a través de este conector, obtendremos una mayor velocidad en la transferencia real de los datos y alcanza alrededor de los 400 megabits por segundo, manteniéndola en una forma estable. Otra de sus ventajas es que hay una amplia longitud en cuanto a su cable, llegando eh, hasta 425 centímetros. Vamos a continuar hablando sobre el conector VGA. VGA quiere decir matriz de gráficos de video. Este conector está en vías de extinción por culpa de la aparición de HDMI, pero siempre se suele ver en ciertas placas bases. Se trata de un puerto de salida de video que utilizamos para conectar el monitor al PC. Gracias a este puerto podemos ver lo que pasa en un ordenador. Una de las formas de identificar a este puerto es que suele ser de color azul, como lo podemos observar en la imagen. Podemos encontrar ese puerto en la tarjeta gráfica o en la placa base, siempre y cuando, bueno, ambos
en la parte trasera. Vamos a continuar hablando sobre el conector HDMI, que quiere decir interfaz multimedia de alta definición. Este se trata de un puerto que se utiliza hoy en día por muchos de los usuarios para conectar nuestro monitor a la placa madre. Eso lo podemos encontrar tanto en la placa base como en la tarjeta gráfica. ¿Para qué sirve este puerto, este conector? Sirve para unificar los estándares de video y audio. Así nosotros podemos conectar dispositivos reproductores de video de alta definición adaptados a los estándares actuales con dispositivos de video, de salida de video y audio eh, en alta definición. ¿Qué podemos hacer dónde lo podemos usar el HDMI? Para conectar nuestro ordenador portátil a un televisor o a un proyector mediante el cable HDMI. Simplemente con nuestro equipo portátil encendido conectamos el cable a la salida de HDMI o en caso contrario mediante un adaptador para conectar el otro extremo a un televisor o proyector y así podemos visualizar lo que hay en la pantalla de nuestro ordenador en el aparato al que hayamos conectado. Vamos a hablar sobre el conector DVI, que quiere decir interfaz de video digital. Esa interfaz también se encarga de enviar señales de videos del ordenador a un periférico de visualización, como un monitor o un televisor, para poder observar de manera más rápida y eficiente la señal de video. Este tipo de interfaz acelera de manera impresionante el intercambio de información del video desde la CPU a la pantalla. En consecuencia, podemos adquirir una reacción visual mucho más rápida que los conectores de VGA tradicionales. Podemos conectar dispositivos de salida como equipos, pantallas LCD o televisores digitales. Los conectores y cables DVD transmiten solamente información de video, así que si necesitamos de una salida de audio, los dispositivos DVI requieren de cables separados. Ahora vamos a hablar sobre el conector DisplayPort, puerto de visualización. Este soporta la resolución de 2560 por 1600 y es muy usado para segundo monitores. Eso lo encontramos en la placa base y este conector es más completo que el HDMI. Sin embargo, todavía se sigue mejorando, todavía no se ha sacado todo el jugo posible, pero son opciones perfectas para el usuario medio. Este conector se suele usar para resoluciones grandes. Si nosotros podemos ver en la diapositiva, el conector, ahí sale un gordito que sale como su logo. Tenemos a la D, que quiere decir, o sea, sale la D de display y dentro de ella se figura la letra P. Entonces, es una manera de poder identificar este tipo de conector, ya que tiene similitud en su arquitectura con el HDMI, pero son completamente distintos. Hay que tener en cuenta ese, ese punto. Luego tenemos el conector RJ45. La abreviatura RJ quiere decir Register Jack, jack registrado. Este conector se suele usar para realizar cables, para conectar, para conectar redes de área local, mayor conocida como redes LAN. Este conector es un estándar
para redes domésticas. ¿Qué quiere decir? Que no solo entre ordenadores puede haber comunicación, sino que también podemos insertar lo que son los televisores, videoconsolas, impresoras y otros dispositivos periféricos. Cuando nosotros tenemos ese tipo de conexión, las comunicaciones suelen ser más fiables, seguras y rápidas. Este, nosotros, si podemos observar el cabezal del conector, este es por el tipo de ángulo, por el ángulo en que se encuentra la imagen, no podemos visualizar bien, pero este conector tiene 8 pines, suelen ser de color como doradito, pero solamente se suele utilizar 4 de ellos, 2 para la transmisión de datos y los otros 2 destinados para la recepción de datos. A continuación, los dejo con mi compañera Rosa. Gracias, compañera Cristi. Yo les voy a hablar de los conectores lógicos, que en sí significa un conector lógico es el puerto lógico de una zona o una localización en la memoria de un ordenador que se asocia con un puerto físico o con un canal de comunicación que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información que se va a transferir entre sí a la localización de la memoria y el canal de la comunicación. También les voy a hablar de los tipos de conectores lógicos, que está el conector lógico FTP, el protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos independientemente del sistema operativo utilizado en el equipo. También está el SSH, que en español es Intérprete de Órdenes Seguro. Es el nombre de un protocolo de programa que le implementa, cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en que toda la información está cifrada, además de la conexión a otros dispositivos. SSH permite copiar datos de forma segura, tanto archivos sueltos como simular sesiones FTP cifradas. También se pueden gestionar claves RSA para no escribir contraseñas al conectar a los dispositivos y pasar los datos a cualquier aplicación por un canal seguro mediante SSH. Y también se puede redirigir el tráfico del sistema de ventanas X para poder ejecutar programas de gráficos remotamente del puerto TCP asignado en el 22. También está el SMTP, que significa el protocolo para transferencia simple de correo. Es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo entre computadoras u otros dispositivos, ya sean PDA, teléfonos móviles, impresoras, etc. En otras palabras, un protocolo de conexión de Internet se encuentra en la capa de aplicación del modelo OSI. La última capa de este modelo puede disponer una interfaz entre las aplicaciones de comunicación y la red que transmite los mensajes. Fue definido inicialmente en agosto de 1982. También está el DNS. Un servidor DNS es un sistema de software que administra el espacio de nombre de dominio. Su funcionamiento es relativamente sencillo. Cuando un usuario crea una página web, debe crear un nombre para poder encontrarla. Se crea un dominio, un nombre de dominio y un registro de dominio. De esta forma podemos encontrar esa página web. El software donde almacena el dominio crea una entrada POIS con el nombre que se le ha dado, y esta entrada es la que se guarda y gestiona desde el servicio DNS. Gracias a la red local, los servidores DNS se realiza la búsqueda de nombres disponibles, está en la gestión descentralizada de la información de los dominios. Ahora lo dejo con mi compañero Cristian Chacón, que les va a seguir explicando acerca de algunos conectores lógicos. Bueno, continuando con el
con el contenido que dejó mi compañera Rosa, que son los tipos de conectores lógicos, yo voy a seguir explicando los demás términos, los que sigue, y el que toca es el término DCC, que el término DCC significa Direct Client to Client. En español sería directo de cliente a cliente. Es una comunicación directa entre clientes. Es un protocolo creado para permitir a los usuarios intercambiar mensajes y archivos entre computadoras sin necesidad de hacerlo a través de un IRC. Que el IRC significa el Internet Relay Chat y significa Internet Relay Chat, que es un servicio de Internet que permite la comunicación inmediata a través de mensajes de texto en tiempo real. Pero la diferencia del DCC con el IRC, que el DCC, como su nombre lo indica, de Direct Client to Client, es directamente de cliente a cliente, no es como el IRC, que el IRC no es directo, tiene que pasar por varios nodos, y además de que tienen que pasar por varios nodos, el IRC tiene que pasar por administradores, entonces la información no es completamente cifrada como el Direct Client to Client. El DCC evita que los usuarios sean observados por los administradores de IRC, como había dicho, generando así algo más confidencial. También se optimiza el ancho de banda al establecer una comunicación de punto a punto en lugar de generar envíos por todo el mundo para alcanzar un usuario en específico, como sería el IRC. Luego del DCC sigue en tipos de conectores lógicos el finger, que finger en inglés, del inglés al español significa dedo. Y el servicio finger es un protocolo que proporciona información de los usuarios de una máquina estén o no conectados en el momento de acceder al servicio. Este puerto se corre, el servicio finger ha sido uno de los más que han tenido mayor problema a la hora de utilizarlos, porque proporciona información demasiado detallada de los usuarios, inclusive estén o no logueados, entonces suele ser bastante hackeable. Este tipo de conexión finger tiene asignado el puerto de red 79, pudiendo emplear los protocolos TCP y UDP. ¿Qué son los protocolos TCP y el UDP? El TCP son protocolos, ambos son protocolos de control de transmisión. El TCP es un protocolo de control de transmisión y es uno de los protocolos fundamentales de Internet que permite la transmisión de información en ambas direcciones. Una persona que está utilizando el protocolo TCP puede enviar y recibir datos al mismo momento. Y el UDP es la alternativa al TCP, es más simple, es más rápida que el protocolo estándar. Después del conector lógico finger, tenemos el HTTP, que suele ser lo que miramos siempre en las páginas web. Cuando estamos navegando siempre observamos que tiene estas iniciales. HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información a través de archivos en la www, World Wide Web, o la red global mundial. Este puerto que transmite el protocolo HTTP es utilizado en cada transacción web. Como dije, Hypertext Transfer Protocol, o en español protocolo de transferencia de hipertexto. Luego del HTTP tenemos el POP3, que POP significa protocolo de oficina de correo. El POP en sí significa protocolo de oficina de correo. El POP3 es otro tipo de protocolo. El POP se utiliza en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. Ahora, el puerto que utiliza el POP3, que es Post Office Protocol 3, es para correo electrónico offline, y el tipo de conector que se utiliza es 110 TCP, 995 TCP, que es cifrado, o sea, tiene un nivel de seguridad. Luego de el POP3 tenemos IDENT, que es una abreviatura de identificación de inglés a español, que es un servicio de identificación, como la palabra lo indica, autorización para los servidores de Internet, como el que ya mencioné, el POP, el protocolo de oficina de correo, el IMAP, que sigue después de este término,
Ya lo voy a explicar. El SMTP también, que el SMTP es un protocolo de transferencia simple de correo. Todos estos son protocolos de envío o recepción de datos. Entonces, el SMTP es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras y otros dispositivos. El IRC también va aquí y este ident consulta es en respuesta de conexiones de los clientes. Luego del ident tenemos el IMAP, que es un protocolo de acceso a mensajes de Internet. Eh, Permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet. Es un servicio nuevo, por así decirlo. Sus servidores no están optimizados, perdón, no están utilizados como se deberían o aún no le han dado el suficiente uso, lo cual implica que sea una muy buena vía de acceso para las personas que quieren obtener información como los hackers. Es bastante hackeable, entre comillas. Y los puertos estándar de conexión utilizados por los protocolos POP3 e IMAP son el 110 y el 143. Después del IMAP sigue el HTTPS, que es lo mismo que HTTP, solo que la S significa seguro. El protocolo seguro de transferencia de hipertexto es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, pero destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, la versión segura de HTTP. Y por último tenemos el UPnP, que significa Universal Plug and Play, que en español sería Plug and Play, es conectar y usar, como dispositivo universal de conectar y usar. Define protocolos y procedimientos comunes para garantizar la interoperabilidad de los PCs, permitidos por red, aplicaciones y dispositivos inalámbricos. Eso es el final de los tipos de conectores lógicos. Después del tipo de conectores lógicos, sigue lo que son los conectores inalámbricos. Quedando una pequeña definición de qué son los conectores inalámbricos. Los puertos inalámbricos sirven para conectar dos o más dispositivos entre sí sin necesidad de ningún cable, de ahí la palabra inalámbrico. Se suele usar bastante en muchos equipos y lugares, porque este tipo de redes, como la palabra lo dice, inalámbrico, no se necesitan invertir en infraestructura, cableados, que suele ser un problema porque también hay que tener mantenimiento. Sí hay que tener mantenimiento con estos conectores, pero no sería lo mismo darle mantenimiento a un router que darle mantenimiento a un cableado de tantos metros. Entonces, en los conectores inalámbricos tenemos los 4 tipos de conectores inalámbricos que voy a tocar, que son los más comunes. Tenemos el Wi-Fi, tenemos el Bluetooth, el infrarrojo y el Zigbee, que de todos esos creo que el Zigbee es el menos usual, pero es porque se utiliza a mayor escala, no se utiliza por lo general para casas, sino que se utiliza ya más para cosas como empresas o redes mallas que se hacen para abarcar bastante espacio. Entonces voy a comenzar con el término Wi-Fi de los conectores inalámbricos. El Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi pueden ser una computadora, puede ser una consola de videojuegos, puede ser un smartphone, puede ser un reproductor de audio digital, etc., que pueden conectarse a Internet a través de puntos de acceso de red inalámbrica, o mejor dicho, hotspots. Tienen un alcance de 20 metros en interiores y al aire libre puede llegar a una distancia mayor, y pueden cubrir grandes áreas de superposición desde múltiples puntos de acceso. El Wi-Fi es una marca de Wi-Fi Alliance, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia la palabra, pero significa alianza, que anteriormente era la WSA, que era Wireless Ethernet Compatibility Alliance, que es la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas del área local. Ahora, ¿qué son las normas 802.11? Son las normas que codifican las mejoras que potencian el rendimiento del alcance inalámbrico, así como el uso de nuevas frecuencias a medida que estén disponibles. Estas normas son las que prácticamente miden las frecuencias, y si hay alguna nueva en el mercado, ellos van a regularla. Después del conector inalámbrico Wi-Fi tenemos el Bluetooth.
que el Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, que sería WPAN, sus siglas, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de 2.4 Hz. Y los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son facilitar la comunicación entre equipos móviles y eliminar los cables y conectores entre estos, más comodidad. Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilita la sincronización de datos entre equipos personales. No es lo mismo que el infrarrojo, que porque aquí sí puedo, como lo dije, puedo crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. El infrarrojo es diferente porque solo puedo tener una conexión lineal que es de emisor y receptor, pero lo voy a explicar luego. Había mencionado que el Bluetooth funciona con una banda ISM de 2.4 Hz. ¿Qué es una banda ISM? Son bandas de radio reservadas intencionalmente para el uso de energía de radiofrecuencias. Suelen utilizarse en radios industriales, suelen utilizarse para métodos científicos y suelen utilizarse también para medicina. Ya pasando al tercer conector inalámbrico, que sería infrarrojo. Las redes por infrarrojo nos permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de LEDs, las luces infrarrojos. Para ello se trata de emisores y receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo no necesita el otro para realizar la comunicación, por eso es escasa la utilización a gran escala, como había mencionado antes, que no es lo mismo con el Bluetooth, que el Bluetooth puede crear pequeñas redes personales, mientras que el infrarrojo no necesita un emisor o un receptor para que funcione. Esa es su principal desventaja, a diferencia de otros medios de transmisión inalámbricos. Y este infrarrojo es definido por el estándar IRDA. IRDA, que es la Asociación de Datos Infrarrojos, que define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos. Ahora voy a tocar el último conector inalámbrico, que es Zigbee. ¿Qué es Zigbee? Zigbee es un conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica que permiten la creación de redes de área personal PAN. Se caracteriza por su reducido consumo energético y baja tasa de envío de datos. Zigbee se basa en el estándar IEEE 802.15. El estándar IEEE 802 es una serie de normas y el punto 15 es un tipo de norma, un tipo de clasificación, pero en sí son IEEE 802. Pero el Zigbee está regido por IEEE 802.15. Aunque de baja potencia, los dispositivos Zigbee pueden transmitir datos a través de largas distancias mediante el paso de datos a través de dispositivos intermedios para llegar a dispositivos más distantes, creando así una red de malla, es decir, una red sin control centralizado o transmisión de alta potencia, capaz de llegar a todos los dispositivos de red, y la naturaleza descentralizada de este tipo de redes inalámbricas los hace adecuados para aplicaciones en las que un nodo central no se puede confiar en ellas. Para la utilización de Zigbee necesitamos ZC y ZR, que ZC es el coordinador Zigbee, que debe haber uno por red porque este controla y enruta la información que viaja entre los dispositivos. Y el ZR, que es el router Zigbee, que conecta dispositivos separados por la red. Ya para terminar con los conectores inalámbricos, voy a explicar qué es IEEE 802, lo que había mencionado que es el estándar en el que se basa Zigbee. El IEEE 802 del Institute of Electrical and Electronic Engineers, que sería en español el Instituto Eléctrico y Electrónico de Ingenieros, se identifica también con las siglas LMSC, y su misión se centra en desarrollar estándares de redes de área local y redes de área metropolitana, principalmente en las dos capas inferiores del modelo OSI. Y con eso termino yo lo que es mi parte de tipos de conectores inalámbricos y los tipos de conectores lógicos, que los tipos de conectores lógicos, se me olvidó decir, sí es cierto, pues son conectores, pero también son protocolos que unen las conexiones en sí, no es algo físico. Sí es algo físico porque funciona mediante obviamente un hardware,
pero en sí es más lógico que físico algunos de estos conectores. Mi nombre es Cristian y muchas gracias por haberme escuchado.